Se hizo pasar por loca y desenmascaró un fraude letal. El juego cambió. Sofía Micheli tenía una vida perfecta, hasta que se dio cuenta de que todo era una mentira. Su esposo cambió, sus ahorros desaparecieron y las sombras del pasado comenzaron a susurrarle verdades peligrosas. Cuando descubrió que estaba a punto de ser engañada y traicionada de la peor forma posible, tomó una decisión extrema: fingir que estaba loca. Internada en una clínica psiquiátrica, rodeada de misterios y peligros, Sofía tuvo que enfrentarse a un juego mortal donde cada movimiento podía ser el último. Pero lo que nadie sabía es que la locura siempre fue parte de su plan. Una historia electrizante de traición, venganza y giros impactantes. No parpadees. La casa de Sofía Micheli siempre había sido un refugio. Con ventanas amplias y cortinas de lino beige, la luz del atardecer creaba sombras suaves sobre el piso de madera noble. El aroma a café recién hecho aún flotaba en el aire, mezclándose con el ligero perfume a lavanda del difusor en la mesa de centro. Todo en ese lugar exhalaba calma y estabilidad, o, al menos, así debería ser. Sofía estaba sentada en el sillón junto a la chimenea, sosteniendo una taza de té entre las manos, pero sin beberlo. Sus dedos acariciaban suavemente la porcelana caliente mientras sus ojos permanecían fijos en el reloj de la pared. 20:47, Martín llegaba tarde. Otra vez. Cerró los ojos por un instante. Sintió una presión incómoda en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretándole el corazón. Intentó alejar los pensamientos, pero estos volvían, insistentes. Algo estaba mal. Muy mal. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que su espalda se tensara. Martín entró en el vestíbulo, quitándose los zapatos con movimientos apresurados. El roce de la tela indicaba que estaba aflojando la corbata mientras caminaba hacia la sala. «Hola, amor», dijo, sin siquiera mirarla. Su tono era bajo, sin emoción. Sofía estudió al hombre con quien compartía su vida desde hacía 10 años. Martín siempre había sido meticuloso, casi obsesivo con su apariencia. El traje impecable, los zapatos siempre lustrados, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Pero ahora, había algo diferente. Un sutil aroma a perfume femenino impregnaba su saco. Uno que ella no usaba. ¿Dónde estabas?, preguntó Sofía, intentando mantener la voz firme, pero serena. Martín dudó. Fue solo un segundo. Pequeño, pero perceptible. Luego, llegó la respuesta ensayada. Reunión en la oficina. Estábamos discutiendo una nueva fusión. ¿Sabes cómo son estos procesos? Tardan mucho. Sofía asintió, sin apartar la mirada de él. Mentira. Siempre había sabido detectar una. Y Martín estaba mintiendo. No dijo nada más. Solo lo observó subir las escaleras y desaparecer en el cuarto. Una inquietud crecía dentro de ella, como una semilla echando raíces en el suelo fértil de la desconfianza. ¿Qué estaba ocultando? La noche avanzó lentamente. La casa, antes un hogar acogedor, ahora se sentía fría y llena de sombras. Sofía se movía inquieta en la cama, sintiendo el calor del cuerpo de Martín a su lado, pero al mismo tiempo sintiéndose distante, como si estuvieran separados por un océano. Cuando él finalmente se quedó dormido, su respiración volviéndose lenta y rítmica, Sofía se deslizó fuera de la cama sin hacer ruido. Cada paso sobre la alfombra fue calculado. Su corazón latía acelerado mientras bajaba las escaleras. El despacho de Martín estaba como siempre, impecablemente organizado. Y ese era el problema. Nada en Martín era descuidado, pero en la prisa por esconder secretos, las personas suelen dejar rastros. Se sentó frente a la computadora y la encendió.
Escribió la contraseña. Nada. Lo intentó de nuevo. Nada. Su corazón latió con más fuerza. ¿Cambió la contraseña? Eso nunca ocurría. Y solo significaba una cosa: tenía algo que ocultar. Pero Sofía no era una mujer común. Durante años, había sido una de las mejores investigadoras criminales del estado. Sabía que, en momentos de descuido, las personas eran predecibles. Probó con la fecha de nacimiento de Martín. Luego, con la de su hermano fallecido. Nada. Entonces, un último intento, la fecha de su boda. La pantalla se iluminó. Sofía tragó en seco. Una mezcla de alivio y ansiedad recorrió su cuerpo mientras hacía clic en los registros bancarios. Sus ojos recorrieron los números en la pantalla y, poco a poco, la verdad se desplegó ante ella. Transferencias de grandes sumas a una cuenta desconocida. Gastos exorbitantes en un resort de lujo. Siempre los mismos días del mes. Siempre para 2 personas. El nombre en el recibo de reserva quemó su retina. Emily Carter. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un sabor amargo llenó su boca. Se quedó inmóvil por largos segundos, intentando procesar la información. Martín la estaba engañando. Pero no era solo eso. Estaba usando su dinero para mantener a otra mujer. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El aire parecía escaso, como si la habitación se cerrara sobre ella. Entonces, su mirada se posó en algo aún peor. Un documento. Firmado con su nombre. Pero Sofía nunca había firmado eso. Martín había falsificado su firma. El estómago de Sofía se revolvía mientras revisaba los papeles. El contrato era una solicitud de hipoteca de la casa. Sin su consentimiento. Sin siquiera haberlo hablado con ella. Sintió un peso aplastante sobre su pecho, como si una tonelada cayera sobre ella. Un sabor metálico subió a su boca, y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Esto no era solo una traición. Era una estafa. Y Martín apenas estaba comenzando. En ese instante, todo dentro de ella cambió. El dolor, la ira, la humillación, dieron paso a algo mucho más peligroso. Determinación. No iba a llorar. No iba a hacer un escándalo. No iba a dejar que él supiera que lo había descubierto. Iba a jugar su juego. Y lo iba a ganar. Cuando subió las escaleras, Sofía ya no era la misma. Sus ojos brillaban de una forma diferente. Un brillo que Martín no notó cuando se giró en la cama, ajeno a que su esposa acababa de descubrirlo todo. Se acostó a su lado y cerró los ojos. Pero no durmió. Y entonces, lo escuchó. La voz de Martín, en un tono bajo, ahogado por el teléfono. Pero ella lo escuchó. Sí. El plan ya está en marcha. A final de mes, todo estará resuelto. Ella no sospecha nada. Sofía sintió su pulso retumbar en los oídos. Su piel se erizó. Después de eso, no habrá más problemas. Ella ya no estará aquí para reclamar nada. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Martín no solo quería robarle todo. Quería deshacerse de ella. Para siempre. El miedo recorrió el cuerpo de Sofía, pero no la paralizó. Si Martín creía que podía engañarla, si creía que podía descartarla como si fuera un obstáculo, no tenía idea de con quién estaba tratando. El plan que se formaba en su mente era una locura. Pero la locura era exactamente lo que necesitaba fingir. Si quería sobrevivir, primero tenía que engañarlo a él.
tenía que fingir que estaba perdiendo la cordura. Y con eso, entraría en el juego. Para destruirlo desde dentro. El amanecer llegó con un tono extraño en aquella casa. La luz dorada del sol se filtraba por las cortinas de la suite principal, proyectando sombras suaves sobre la alfombra mullida. El canto de los pájaros resonaba afuera, una melodía tranquila que contrastaba brutalmente con el torbellino de pensamientos que consumía a Sofía. No había dormido. Durante la noche, cada palabra que escuchó susurrar a Martín por teléfono reverberaba dentro de ella, como un eco maligno. Ella ya no estará aquí para reclamar nada. Tan solo pensar que su propio esposo podría estar planeando su muerte le revolvía el estómago. Su corazón martillaba en su pecho, una mezcla de miedo y rabia pulsando dentro de ella. Pero Sofía no se dejaría doblegar. Respiró hondo y se giró en la cama. Martín aún dormía profundamente a su lado, la expresión serena de un hombre que creía tener todo bajo control. Si tan solo supiera. Él pensaba que era más listo. Creía que ella era una tonta. Sofía se levantó lentamente de la cama, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda. Había tanto por planear, tantos pasos que debía tomar antes de que él la tomara por sorpresa. Necesitaba fingir. Fingir que nada estaba pasando. Y, más importante aún, fingir que estaba inestable. En la cocina, mientras preparaba café, Sofía sintió el peso de la mirada de Martín sobre ella. La observaba de cerca, estudiando cada uno de sus movimientos, como un depredador analizando a su presa antes del ataque. «Despertaste temprano», comentó él, sirviéndose una taza de café, con ese tono calculadamente casual. Sofía forzó una sonrisa, pero no lo miró. «Aún no». «Tuve un sueño extraño», murmuró, revolviendo el azúcar en el café lentamente. Sus ojos se fijaron en el remolino oscuro que se formaba en la taza. «¿Qué tipo de sueño?», preguntó Martín, interesado. Sabía que ahora sí le estaba prestando atención. Quería saber si ella sospechaba algo. Sofía respiró hondo antes de responder. Se giró hacia él y forzó su voz a sonar temblorosa. «Soñé que alguien intentaba hacerme daño. Yo desperté asustada». Martín guardó silencio por un segundo. Luego, soltó una leve risa, fría. «Has estado viendo demasiadas películas de suspenso, Sofía». Ella bajó la cabeza, fingiendo vergüenza. «Tal vez». Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Si Martín realmente estaba planeando algo en su contra, debía creer que ella estaba vulnerable. Desestabilizada. Fácil de manipular. Y Sofía estaba a punto de darle exactamente lo que él quería ver. En los días siguientes, Sofía empezó a plantar pequeñas semillas de duda en la cabeza de Martín. Pasaba más tiempo mirando al vacío, como si estuviera perdida en pensamientos profundos. A veces, se detenía en medio de la casa y fruncía el ceño, como si hubiera escuchado un ruido extraño. Martín comenzó a notarlo. «¿Estás bien?», preguntó una noche, cuando ella tardó más de lo normal en salir del cuarto oscuro. Sofía parpadeó varias veces, como si estuviera regresando a la realidad. «Yo creí escuchar a alguien susurrar mi nombre», murmuró, abrazándose a sí misma, fingiendo un ligero temblor. Martín se acercó, fingiendo preocupación. Pero sus ojos brillaban con un interés peligroso. «Quizás solo estés cansada, querida. Necesitas descansar». Ella asintió lentamente, dejándolo creer que estaba frágil. En el fondo, Sofía quería reírse. Martín realmente pensaba que estaba ganando. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir.
La noche cayó y Sofía puso en marcha el siguiente paso de su plan. Se encerró en el baño, apagó la luz y se sentó en el suelo de azulejos fríos. Respiró hondo y, con una expresión de puro desespero, empezó a susurrar para sí misma. Bajito, casi inaudible. Como si estuviera escuchando algo que no debía. De repente, se golpeó la cabeza con las manos, dejando escapar un murmullo tembloroso. No, detente, no quiero escuchar. Martín golpeó la puerta casi de inmediato. Sofía, ¿qué estás haciendo ahí? Ella tardó en responder. Cuando abrió la puerta, sus ojos estaban rojos, como si estuviera aterrada. «Hay alguien aquí, Martín». Lo escuché de nuevo. Martín se quedó inmóvil. Su mirada la examinó con intensidad. Pero entonces, su rostro se suavizó en una máscara de preocupación fingida. «Cariño, estás teniendo alucinaciones». Exactamente lo que ella quería escuchar. En los días siguientes, la actuación de Sofía se intensificó. Comenzó a olvidar cosas simples. Derramaba agua sin razón. Dejaba objetos en lugares equivocados. Una vez, dejó que un vaso resbalara de sus manos y se hiciera añicos en el suelo, esparciendo trozos de vidrio por toda la cocina. Se arrodilló en medio de los fragmentos, mirando sus manos vacías. Yo, no sé qué me está pasando. Martín se arrodilló a su lado, colocando una mano, cariñosa, en su hombro. «¿Necesitas ayuda, Sofía?» Y ahí estaba. La frase que esperaba. Martín quería que ella se internara. Quería que ella creyera que estaba inestable. Sofía cerró los ojos, fingiendo dudar. «Tal vez tengas razón». Martín apretó sus hombros con un poco más de fuerza de la necesaria, y Sofía tuvo que contenerse para no estremecerse. «Solo quiero lo mejor para ti», susurró él. Ella sabía que era mentira. Y él no tenía idea de lo que estaba por venir. Esa noche, mientras Martín dormía, Sofía se acercó a la ventana del cuarto. La noche estaba silenciosa, solo la brisa fría agitaba las hojas del jardín. Se abrazó a sí misma, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Si aceptaba la internación, estaría entrando en la boca del lobo. Pero dentro de la clínica, tendría una oportunidad real de descubrir lo que él estaba planeando. Y si jugaba bien sus cartas, podría destruir a Martín por completo. Le echó una última mirada al hombre acostado en la cama. El hombre que intentaba matarla a sus espaldas. «Voy a acabar contigo antes de que tú acabes conmigo». A la mañana siguiente, Sofía se declaró lista para la internación. Martín sonrió. Él creía que había ganado. Pero la verdadera cacería apenas había comenzado. La puerta de la clínica se cerró detrás de Sofía con un ruido metálico seco, como el sonido de una celda al ser trancada. Su corazón dio un salto en el pecho, pero su rostro permaneció inmutable. A partir de ese momento, ya no era Sofía Michei, la exinvestigadora. Ahora, era una mujer frágil, inestable, al borde de la locura. Martín la acompañó hasta la recepción, sujetando levemente su mano, pero su tacto era frío, sin vida. Sonrió de manera calculada a la recepcionista, una mujer de aspecto severo que hojeaba el expediente de Sofía con ojos clínicos. «Mi esposa necesita ayuda. Ella no está bien», dijo Martín, su voz cargada de una preocupación ensayada. Sofía bajó la cabeza, obligando a sus manos a temblar levemente. Inhaló profundamente, dejando que su respiración pareciera errática, como si realmente estuviera derrumbándose. Solo quiero que esto termine», murmuró, trémula. La recepcionista la miró con una mezcla de compasión y desconfianza. Luego,
volvió la vista hacia Martín y le sonrió de manera tranquilizadora. No se preocupe, señor Hayes. Cuidaremos bien de ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Algo en esa frase no sonó como un consuelo. Parecía más bien una advertencia. La enfermera condujo a Sofía por los pasillos estrechos y asfixiantes de la clínica. Las paredes eran de un blanco sucio, con manchas de humedad en el techo y un fuerte olor a antiséptico y moho impregnando el aire. Las luces parpadeaban en algunos puntos, emitiendo un zumbido bajo e incómodo. Sofía observó cada detalle a su alrededor. Pacientes caminaban lentamente por los pasillos, algunos arrastrando los pies, otros murmurando palabras incoherentes. Una mujer de cabello enmarañado estaba sentada en una silla de ruedas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, repitiendo un canto incomprensible. Un hombre de mirada vacía observaba el techo, susurrando algo sobre los ojos en la pared. Ese lugar estaba mal. Era más que una clínica psiquiátrica. Era un purgatorio. Aquí está su habitación, señora Michei, dijo la enfermera con una sonrisa forzada, abriendo la puerta de un pequeño cuarto. La habitación era fría y vacía, con una cama de hierro, un colchón delgado y una manta gastada. La única ventana tenía barrotes y la puerta se cerraba por fuera. Sofía sintió la opresión del ambiente apretar su pecho, pero no lo demostró. Se giró hacia la enfermera, forzando una expresión de incertidumbre. ¿Estoy segura aquí?, preguntó con voz baja, temblorosa. La enfermera inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara la pregunta. Luego, sonrió. Por supuesto. Pero sus ojos decían otra cosa. Esa misma tarde, Sofía fue llamada al consultorio del médico responsable de la clínica. Dr. Larkin. Ya había escuchado ese nombre antes. ¿Pero dónde? Su oficina estaba excesivamente ordenada, sin un solo objeto fuera de lugar. El propio Dr. Larkin era un hombre alto y delgado, con el cabello gris meticulosamente peinado hacia atrás. Usaba gafas finas y una bata impecablemente blanca, pero había algo en sus ojos, algo que no pertenecía a un médico. Era una mirada de depredador. Sofía, ¿verdad? Sonrió de forma casi mecánica mientras revisaba su expediente. Tu esposo me contó que has estado teniendo episodios paranoicos. ¿Qué crees que te persiguen? Que escuchas voces. Sofía bajó la cabeza, dejando que un leve temblor recorriera su cuerpo. Yo, ya no sé qué es real, susurró, casi en un murmullo. El Dr. Larkin se inclinó un poco más hacia adelante, estudiándola con atención. ¡Qué interesante! Sofía sintió el peso de sus palabras. No era empatía. Era fascinación. Dime, Sofía, cerró la carpeta y entrelazó los dedos bajo el mentón. ¿Qué crees exactamente que Martín está haciendo contigo? Sofía lo miró con la vista nublada y perdida, por elección. Creo que quiere deshacerse de mí. El Dr. Larkin permaneció en silencio por unos segundos. Luego, sonrió. Bueno, Sofía. Si eso es cierto, viniste al lugar correcto. Sofía tragó en seco. No le gustó el tono de su voz. En los días siguientes, Sofía empezó a observar. Como una cazadora silenciosa, registraba cada pequeño detalle de la rutina en la clínica. Y entonces lo comprendió. Había algo mal. Muy mal. Los pacientes no mejoraban. Al contrario, muchos empeoraban tras los tratamientos. Algunos pasaban de estar lúcidos a catatónicos en un solo día. Otros, que parecían normales, de repente quedaban drogados, sin reconocer su propio nombre. Y luego, las desapariciones.
Había visto a 3 pacientes en su primer día, pero nunca volvió a verlos después. Nadie hablaba de ellos. Nadie preguntaba. El miedo reptaba por los pasillos como una niebla invisible. Sofía lo supo en ese momento. Aquella clínica no era un simple hospital psiquiátrico. Era una fachada. Y algo mucho más oscuro y peligroso estaba ocurriendo allí dentro. Una noche silenciosa, mientras Sofía fingía dormir, escuchó pasos al otro lado de su puerta. Voces apagadas. El marido quiere que todo esté resuelto para finales de la semana. La voz del doctor Larkin sonaba calmada, sin emoción. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntó otra voz masculina, desconocida. No. Ya está convencida de que está perdiendo la cabeza. Será fácil inducir un colapso. Con la medicación adecuada, un suicidio parecerá completamente creíble. El sangre de Sofía se heló. Iban a matarla. Martín y el doctor Larkin estaban trabajando juntos. Y solo tenía una semana para sobrevivir. Sofía Michei nunca huyó de una pelea. Pero esta era diferente. Estaba sola. Sin aliados. Sin nadie en quien confiar. Solo tenía una opción. Ganar la partida desde adentro. Tenía que sembrar el caos. Crear dudas. Debilitar a sus enemigos antes de que la destruyeran a ella. Esa noche, Sofía se quedó sentada en la oscuridad, observando las sombras en el techo. Sabía lo que tenía que hacer. Convertiría esa clínica en un infierno para Martín y el doctor Larkin. Plantaría pistas falsas. Crearía paranoia. Haría que los estafadores empezaran a desconfiar unos de otros. Y cuando estuvieran en el punto máximo de su propia desconfianza, los destruiría. La noche era densa dentro de la clínica. El aire tenía un olor penetrante a medicamentos vencidos y desinfectante barato. El zumbido de las luces parpadeando en el pasillo se mezclaba con los murmullos lejanos de los pacientes en sus habitaciones, algunos susurrando a las paredes, otros gimiendo suavemente, como si el aire mismo estuviera hecho de dolor. Sofía estaba sentada en el borde de la cama dura, el colchón delgado apenas ofreciendo algo de comodidad. No podía dormir. No ahora. No mientras supiera que esos hombres estaban planeando su muerte. Tenía una semana. 7 días antes de ser declarada suicida, muerta por un colapso nervioso cuidadosamente inducido. Pero Sofía nunca aceptó ser una víctima. Si Martín y el doctor Larkin querían atraparla en una trampa, entonces ella les daría la vuelta a la jugada. Los destruiría desde adentro. Y todo comenzaría esa misma noche. Sofía sabía que la única forma de sobrevivir era hacer que comenzaran a dudar el uno del otro. Necesitaba que Martín y el doctor Larkin creyeran que alguien dentro de la clínica los estaba traicionando. Que alguien filtraba información. Que nada estaba bajo control. Y así, hizo su primer movimiento. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas, Sofía se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la respiración bajo control. Había sido investigadora durante años. Si había algo que sabía hacer bien, era moverse sin ser detectada. Se escabulló por el pasillo oscuro, contando cada paso hasta llegar a la oficina administrativa. Había archivos ahí. Registros de pacientes que habían desaparecido. Pero Sofía no estaba ahí para robarlos. Estaba ahí para dejar un mensaje. Con un bolígrafo robado de una enfermera, escribió en una hoja blanca, con letras meticulosamente temblorosas. Crees que ella no sabe, pero ella sabe. Si yo fuera tú, tendría cuidado.
firmó con un garabato anónimo y deslizó la nota dentro del consultorio del Dr. Larkin. Luego, desapareció de regreso en su habitación. Y esperó. A la mañana siguiente, el caos comenzó. Sofía fue despertada por el sonido de gritos amortiguados en el pasillo. Se incorporó en la cama, parpadeando lentamente, fingiendo estar aún aturdida por la medicación. Entonces, escuchó. ¿Me estás diciendo que alguien entró a mi oficina? La voz del Dr. Larkin estaba cargada de furia contenida. La puerta estaba cerrada, doctor, pero este billete estaba en su escritorio. Era la voz de una de las enfermeras. Hubo un silencio tenso. Y entonces, Martín habló. Esto no tiene sentido. ¿Cómo alguien podría saberlo? Esa es exactamente mi pregunta, Martín. La voz de Larkin ahora era más baja, casi venenosa. Alguien aquí nos está observando. Martín guardó silencio. Sofía sonrió. Lo había logrado. El primer grano de desconfianza había sido sembrado. En los días siguientes, Sofía comenzó a dejar pequeñas pistas que hacían parecer que alguien dentro de la clínica estaba investigando el fraude. Movía archivos del lugar. Dejaba notas anónimas a los empleados. Y lo más importante, robó el expediente de un paciente desaparecido y lo escondió dentro del armario del propio Dr. Larkin. Cuando la jefa de enfermeras lo encontró y se lo entregó, Larkin se puso pálido como un cadáver. Esto no estaba aquí antes. Susurró. ¿Entonces cómo llegó ahí? Preguntó Martín, cada vez más irritado. ¿Quién más tendría acceso a tu oficina? Nadie, excepto el personal. Martín lo miró durante demasiado tiempo. Y Sofía supo que estaba funcionando. Estaban empezando a sospechar el uno del otro. Al quinto día, Martín fue a visitarla. Pero esta vez, parecía diferente. Sus ojos estaban cansados. Su sonrisa parecía forzada. Arrastró una silla y se sentó junto a la cama de Sofía. ¿Cómo estás, querida?, preguntó, con una voz casi mecánica. Sofía le sonrió, con esa sonrisa dulce y vulnerable que sabía que él quería ver. Me siento mejor. Más lúcida. Bajó la mirada, fingiendo un destello de confusión en los ojos. Pero todavía tengo estos momentos, estos destellos, estas voces. Martín tocó su brazo ligeramente. ¿Qué voces, Sofía? Ella fingió dudar, luego susurró. Dicen que algo está mal aquí. Que hay algo que debo saber. Levantó lentamente la vista hacia él, con una expresión deliberadamente perdida. ¿Sabes qué es, Martín? Ella notó cuando él tragó saliva. Martín estaba empezando a sentir miedo. Lo vio en sus ojos. Y eso significaba que estaba ganando. Esa noche, Sofía robó el celular de una enfermera. No para llamar a la policía. Aún no. Abrió un nuevo correo electrónico y escribió un solo nombre. David Carter. Su excompañero en la policía. Tecleó solo una frase. Si muero aquí, Martín Hayes y el Dr. Larkin son los responsables. Y lo envió. Luego, dejó el celular donde estaba, como si nunca lo hubiera tocado. A la mañana siguiente, la tensión dentro de la clínica era casi tangible. Martín llegó temprano, sus ojos llenos de preocupación. Arrastró al Dr. Larkin a una conversación en el pasillo, pero Sofía estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Alguien nos está observando, Larkin. Esto se está volviendo peligroso. Lo sé. El médico pasó la mano por la frente, nervioso. Pero, ¿quién?
¿Quién dentro de esta clínica podría saber algo? Martín miró a su alrededor. Entonces, sus ojos se posaron en Sofía. Y, por un instante, vio la duda en su mirada. No estaba seguro si ella era solo una mujer loca, o si sabía más de lo que estaba mostrando. Perfecto. Sofía había logrado que Martín dudara. Y ahora, solo necesitaba un último empujón. Porque cuando los estafadores empiezan a desconfiar entre sí, el colapso es inevitable. El aire dentro de la clínica era denso, cargado de una tensión invisible. Era como si las paredes supieran que algo estaba a punto de explotar, que el control que Martín y el Dr. Larkin creían tener estaba comenzando a desmoronarse. Sofía podía sentirlo. Observaba desde su cama, los ojos fijos en el techo, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El olor a antiséptico quemaba sus fosas nasales, mezclándose con el aroma agrio de sudor y miedo que impregnaba la clínica. El sonido distante de los gritos de un paciente en el pasillo resonaba como un lamento fantasmagórico, la banda sonora perfecta para el infierno en el que estaba atrapada. Y ahora, ese infierno se volvería contra los verdaderos demonios. Martín ya estaba asustado. El Dr. Larkin ya estaba paranoico. La telaraña de mentiras que habían construido estaba comenzando a colapsar. Ahora, todo lo que Sofía tenía que hacer era dar el empujón final. Esa noche, cuando las luces se apagaron, Sofía se movió. Cada paso sobre el suelo frío del pasillo estaba calculado. El reloj en la pared marcaba las 2:37 de la madrugada. El silencio de la clínica solo era interrumpido por los murmullos lejanos de algún paciente en delirio. Sofía se deslizó por el ala oscura, sintiendo la humedad de las paredes sucias bajo sus dedos mientras se guiaba hasta el consultorio del Dr. Larkin. No necesitaba llaves. Sabía que la cerradura era electrónica. Y sabía que, como cualquier hombre que se cree demasiado listo, Larkin usaría una contraseña predecible. 19-7-2, el año de su nacimiento. DE. La luz verde parpadeó. La puerta se abrió. Sofía sonrió. Dentro, el olor a cuero de los muebles se mezclaba con el leve aroma de whisky que el Dr. Larkin intentaba ocultar. Bebía en el trabajo. Otra debilidad. Fue hasta el escritorio y abrió un cajón. Carpetas con registros financieros. Sofía tomó fotografías de cada página. Depósitos ocultos. Sumas exorbitantes provenientes de cuentas misteriosas. El dinero del fraude. Entonces, tomó uno de los documentos más comprometedores y lo dejó sobre el escritorio de Martín. La guerra entre ellos comenzaría esa misma mañana. El desayuno fue un espectáculo. Martín entró en la clínica pegado al teléfono, con el rostro pálido y las manos crispadas en puños. Miraba a su alrededor como si esperara que cada pared ocultara a alguien espiándolo. Y Sofía sabía lo que estaba pasando. La noche anterior, había encontrado el documento en su escritorio. Ahora, Martín creía que Larkin le estaba robando. ¿Lo mejor? Larkin también estaba convencido de que Martín lo estaba traicionando. Quiero hablar contigo. Ahora. Gruñó Martín en cuanto vio a Larkin en el pasillo. El médico levantó la cabeza lentamente, los ojos inyectados. Ya no era el hombre frío y calculador de antes. Ahora estaba al límite. Y yo también tengo que hablar contigo. Respondió Larkin con voz baja y peligrosa. Los dos entraron al consultorio. Sofía sabía que el caos estaba a punto de desatarse. Se deslizó por el pasillo, acercándose silenciosamente a la puerta y pegó el oído contra la madera fría. La conversación fue un espectáculo de traición. ¿Qué demonios significa esto, Larkin?
Martín arrojó el documento sobre la mesa. ¿Estás desviando dinero? ¿Yo? Tú eres el que está manipulando las cuentas. Larkin disparó de vuelta, su voz llena de veneno. Vi las transferencias. Intentas dejarme fuera del trato. El silencio que siguió fue tenso. Hasta que Martín susurró algo que hizo que Sofía contuviera la respiración. Tal vez debería deshacerme de ti antes de que tú lo hagas conmigo. Por un segundo, nadie dijo nada. Y entonces, un sonido metálico. Sofía supo al instante. Larkin tenía un arma. Y ahora, los dos estaban listos para matarse. El caos dentro de la clínica explotó en la madrugada. Todo comenzó con un disparo. Un único disparo que hizo que los pacientes gritaran, que las enfermeras corrieran por los pasillos y que la clínica se convirtiera en un campo de batalla. Sofía se levantó de la cama, su respiración entrecortada. Había sangre. Un paciente corrió por el pasillo, los ojos desorbitados, murmurando incoherencias. Estaba cubierto de rojo. Sofía se acercó, el corazón golpeándole contra el pecho. ¿Qué pasó? El hombre parpadeó varias veces. Su voz salió en un susurro histérico. El médico, disparó, pero alguien tomó el arma. El estómago de Sofía se revolvió. Larkin había intentado dispararle a Martín. Martín había logrado desarmarlo. Ahora, uno de ellos estaba herido. Y el otro, estaba suelto. Con un arma. Sofía sabía que no podía esperar. Corrió fuera de su habitación, sintiendo el suelo helado bajo sus pies descalzos. El pasillo era un pandemonium, enfermeras gritando, pacientes enloqueciendo, puertas cerrándose con fuerza. Se ocultó detrás de una camilla abandonada y espió. Al final del pasillo, Martín estaba ahí. Sostenía el arma con firmeza. Sus ojos escaneaban la clínica como un depredador en busca de su presa. Y entonces, la vio. Por un momento, los ojos de Martín y Sofía se encontraron. Y en ese instante, él entendió. Ella nunca había estado loca. Siempre supo todo. Ella le había hecho esto. La furia en su mirada fue suficiente para hacer que un escalofrío helado recorriera la espalda de Sofía. Levantó el arma. Ella corrió. Sofía corrió por los pasillos estrechos de la clínica, su corazón martillando en su pecho. Martín la perseguía. Podía escuchar sus pasos golpeando el suelo de linóleo. Giró por una esquina, jadeando. Su cuerpo estaba al límite, pero su mente nunca había estado más afilada. Encontró la salida trasera. Trancada. Martín se acercaba. Sofía miró a su alrededor desesperada. Entonces, sus ojos encontraron algo. Una jeringa. Un tranquilizante. Lo agarró y se escondió en la oscuridad. Los pasos de Martín se acercaron. Sofía. Terminemos con esto de una vez. Otro paso. Otro. Cuando él pasó por la puerta, Sofía se movió. La aguja perforó el cuello de Martín antes de que pudiera reaccionar. Martín cayó. Y ella sonrió. A la mañana siguiente, la policía tomó la clínica. El doctor Larkin fue arrestado. Martín fue drogado y esposado. Y Sofía. Sofía era libre. El juego había terminado. Pero la venganza de Sofía Michei apenas comenzaba. El sol nacía en tonos anaranjados y carmesí, tiñendo el cielo con el brillo de un nuevo día. Pero dentro de la clínica, el amanecer era gris y silencioso. Un fuerte olor a sangre se mezclaba con el aroma de medicamentos y sudor,
mientras los pasillos se llenaban de voces susurrantes y miradas aterradas. Sofía Michei estaba sentada en una silla, en el centro del caos. Su cuerpo estaba exhausto, los músculos adoloridos después de la noche más larga de su vida. Pero no temblaba. No parpadeaba. Había ganado. Y Martín había perdido. La llegada de la policía transformó la clínica en un campo de batalla. Hombres de traje y placas invadieron el lugar con armas en mano, mientras el personal médico entraba en pánico, tratando de ocultar el desastre. Pero ya no había forma de ocultar nada. La verdad golpeó a Martín en el momento en que abrió los ojos y comprendió dónde estaba. Su cuerpo estaba entumecido, todavía bajo los efectos del tranquilizante. Sus muñecas estaban esposadas a la cama del hospital psiquiátrico. Y a su lado, 2 policías armados lo vigilaban. Trató de incorporarse, la boca seca, la cabeza dándole vueltas. Entonces, la vio. Sofía. Y en ese instante, el verdadero terror apareció en sus ojos. Buenos días, querido. La voz de Sofía era un veneno dulce. Se levantó de la silla lentamente, el tacón de sus zapatos resonando en el suelo como el sonido de un reloj marcando la hora de su muerte. Martín intentó hablar, pero su lengua estaba pesada. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. No estás acostumbrado a ser la presa, ¿verdad? Sofía se inclinó sobre él, sus ojos perforándolo como cuchillas afiladas. Siempre te gustó pensar que eras el depredador. Que podías engañar a cualquiera. Que incluso podrías matarme. Martín forcejeó con las esposas, pero no había escapatoria. ¿Qué hiciste? Logró murmurar, su voz un susurro áspero. Sofía sonrió. Simplemente giré el tablero, querido. El horror en su rostro valió cada segundo del infierno que ella había soportado. En el pasillo, el doctor Larkin estaba sentado en el suelo, esposado, los lentes torcidos, el rostro cubierto de sangre seca. La policía ya sabía todo. Las pruebas estaban ahí. Carpeta de archivo abierta, registros de pacientes desaparecidos. Bolsa de dinero, transacciones ilegales y lavado de dinero. Cuchillo, 8 planes para deshacerse de Sofía y otras víctimas. La voz de un detective cortó el silencio como una navaja afilada. Dr. Larkin, queda arrestado por fraude, lavado de dinero y conspiración para homicidio. El médico cerró los ojos. Sabía que no había escapatoria. Y entonces, llegó la mejor parte. El jefe de la investigación se giró hacia Martín. Martín Hayes, queda arrestado por intento de asesinato, falsificación de documentos y participación en un esquema criminal. Tiene derecho a guardar silencio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía. Este era el momento que había esperado durante semanas. Martín intentó resistirse. Intentó gritar. Pero las esposas apretaron sus muñecas, y la puerta de la clínica se abrió ante él. Como un portal hacia el infierno que él mismo creó. Semanas después, toda la ciudad seguía el juicio de cerca. La sala del tribunal estaba repleta. Reporteros susurraban. Cámaras parpadeaban. El público murmuraba cada vez que se presentaban nuevas pruebas. Sofía se sentó en la primera fila, vistiendo un elegante traje negro, su postura impecable. Esta vez, ella era la cazadora. ¿Y Martín? Era un hombre destruido. Su rostro estaba pálido, su cabello desarreglado, sus ojos hundidos y vacíos. No levantaba la vista del suelo. Sabía que el destino que lo esperaba era peor que cualquier cosa que había planeado para Sofía. Cuando los fiscales presentaron las grabaciones, los documentos falsificados y los testimonios, todo quedó claro.
Martín pasaría el resto de su vida tras las rejas. El doctor Larkin también. Toda la red criminal sería desmantelada. Y Sofía se levantó, victoriosa. Un año después, la casa de Sofía era otra. La misma dirección. La misma estructura. Pero con una nueva energía. Había convertido el lugar en un centro de apoyo para víctimas de fraudes financieros y psicológicos. Mujeres que, al igual que ella, habían sido engañadas, traicionadas y abandonadas, ahora tenían un lugar para empezar de nuevo. Y en el mismo sitio donde Martín había intentado destruirla. Sofía Micheli ahora construía un legado. Antes de cerrar definitivamente este capítulo de su vida, Sofía hizo una última visita. Caminó por el pasillo blanco y frío de la prisión. El eco de sus pasos se mezclaba con el sonido distante de las puertas de las celdas cerrándose. Cuando llegó a su destino, se detuvo frente al vidrio reforzado. Martín estaba del otro lado. Vestía un uniforme naranja. Ya no era el hombre elegante y poderoso de antes. Ahora parecía vacío. Roto. Perdido. Sofía tomó el teléfono que lo separaba y lo llevó a su oído. Martín titubeó, pero finalmente hizo lo mismo. ¿Qué quieres? Su voz era áspera, cargada de odio y vergüenza. Sofía sonrió. Una sonrisa lenta y afilada. Solo quería mirarte a los ojos, y verte exactamente donde debes estar. Martín apretó los dientes, lleno de furia. Pero era demasiado tarde para él. El juego había terminado. Y Sofía Micheli era la única ganadora. Mientras salía de la prisión, Sofía sintió el sol cálido en su rostro. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Y se prometió a sí misma que, de ahora en adelante, nadie volvería a intentar derribarla. Ya no era la mujer traicionada. Era la mujer que sobrevivió. Y venció.